Para tener unas rosas del desierto de lujo hay que seguir algunas recomendaciones para que estas nos floreen casi todo el año. Lo primero que debemos tener en cuenta es la iluminación. Cuando una rosa del desierto no recibe la mayor iluminación durante el día, es una planta que va a empezar a decaerse, no nos da flores, y esto también, digamos, con el paso de los días se empieza a quedar totalmente pelada, no empieza a tener flores, también el tronco se empieza como a poner un poco flácido, y en la mayoría de los casos estas rosas del desierto se empiezan como a encoger, no vemos el avance de que crezcan, sino que se encogen un poco más. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el riego. Digamos, en la parte del riego vamos a tener cuidado. ¿Por qué? Porque este tronco es demasiado gordito, entonces ella guarda sus reservas de agua para cuando no tengamos, para cuando ella no tiene el riego. Ahora, como estas plantas son de partes desérticas, nosotros pensamos a veces que no, que las debemos sembrar solamente en arena porque son de terrenos desérticos, entonces ellas van a sobrevivir solamente en la arena. Resulta que no. A estas plantas les podemos colocar un sustrato poroso, un sustrato como el que colocamos a la mayoría de las suculentas, también necesitan de alimento. Por ejemplo, si ustedes tienen una planta, una rosa del desierto, y solamente le van a poner agua, ustedes se han fijado que cuando ven una rosa del desierto al suelo directo, es una rosa con flores, que tiene, digamos, mucho follaje, no, casi no se le caen las hojas. Estas rosas, cuando tienen buenos nutrientes, tanto en nitrógeno, fósforo, calcio, son unas rosas que van a crecer muy bonitas. Lo que sucede es que como nos dicen que son plantas del desierto, entonces estas plantas ya están acostumbradas a todo este tipo de nutrientes, y cuando estamos ya en nuestras casas, entonces decimos, no, estas plantas no les podemos echar abono, no les podemos echar tierra, y resulta que sí, hay que darles un sustrato universal, abono cada 4 meses cuando son bebecitas, y para que no pierda su follaje, ellas deben tener más o menos de 6 a 8 horas diarias de sol. Ahora, yo les cuento mi experiencia, que cuando empecé a tener mi primera rosa del desierto, empecé a colocarla todo el tiempo en las horas del sol. Yo vivo en un país tropical como lo es Colombia, y el sol acá solamente llega, en la ciudad donde yo estoy, llega hasta los 25, 27 grados centígrados. ¿Qué sucede? La coloqué durante todo el día y esta planta se le han quemado las hojas, quedó súper pequeñita, no empezó a tener más ramificaciones, y por ende, como la tenía también casi en solo arena, no le había puesto tierra ni nada de eso, esta se me murió. Empecé a traerlas, y en el vivero donde las compraba, allí la persona me dijo, no, como estas están en el vivero, están expuestas al sol filtrado, o también el sol de las mañanas o el sol de las tardes. ¿Qué pasa con esto? Pues la rosa se fue adaptando, y con esto vamos teniendo floración. También vamos a evitar que su tronco se ponga flácido con riegos ligeros. Bueno, la manera que yo tengo de empezar a darle riego a esta planta es de manera ligera, como siempre les comparto en otros videos. ¿Por qué? Porque dicen que entre más agua les dé uno, pues tenemos el riesgo de perderla, pero si le colocamos poquita, entonces ella se va a ir hidratando, y no se nos va a podrir. ¿Qué pasa cuando tenemos el exceso de riego con esta planta? Como ella trae unas raíces que ustedes las han visto, les voy a mostrar una de estas que tengo acá. Las raíces de ella son así, súper gordas. Entonces, si yo le doy un riego masivo cada tercer, cada cuarto día, toda el agua que tiene almacenada dentro de estas raíces, ella va a empezar a almacenar, entonces cuando ya rebosa, ya es demasiado tarde. Otra cosa que les comparto, y que también yo cometía el error, era que empezaba yo a tocarle las raíces durísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto golpeamos muy duro la raíz, esta parte se va a empezar a colocar como blanda, y con el pasar de los días ella termina en pudrición. Entonces hay que tener cuidado de no empezar a cogerle duro las raíces, o si le hacemos el trasplante, lo vamos a hacer de manera adecuada, sacamos toda la planta, nos ayudamos con algo para irla sosteniendo, para no irla a perder. Bueno, ¿qué les comparto también de esta planta? Hay una cosa también que las ataca muchísimo, son las cochinillas. Estas cochinillas empiezan a atacarle las hojitas nuevas, las flores, y con el pasar de los días estas terminan totalmente sin flores y sin hojitas. Entonces a veces hay en algunas ocasiones, que es normal que esto le pase, pero cuando ya vemos que pasan 8 días, 15 días y no asoma ninguna hoja, entonces empezar a darle tratamiento a este tipo de cochinillas, lavándola con agua jabonosa, colocándole un fungicida. Y también es importante hacerles poda cuando terminan la floración. ¿Por qué? Porque cuando terminan la floración, estas se quedan como estancadas. Entonces, al hacerle el mantenimiento de poda, esto le incentiva la floración y vuelve a florecer otra vez. Estas plantas en países tropicales florecen casi todo el tiempo. A mí me pasaba con una que tuve rosada, que todo el tiempo florecía. Ella iba terminando su ramificación de un lado, y luego empezaba a tener la ramificación del otro. Otro dato importante es que cuando empieces a hacerle las podas, debe colocarle canela
molida en las cicatrices. ¿Por qué? Porque esta plaga se empieza a radicar allí, cuando nos damos cuenta ya empieza a correr por dentro de la ramificación, y cuando nos damos cuenta ya el palito o la ramificación se empieza a secar. Bueno, otra parte importante es que, por decir algo, si ustedes la trajeron de un vivero donde tenían un lugar súper iluminado, la van a dejar tal cual del lugar súper iluminado, lo que llamamos adaptación. Por ejemplo, en el caso mío, como les contaba, que la mía la traje, la puse de todo el día al sol, entonces se me quemó y terminó muriéndose porque no prosperó. Entonces vamos a mirar todas estas cuestiones, todos estos rasgos de esta planta, todos los consejos que les he dado el día de hoy. Y también es importante explicarles que cuando tenemos esta planta en lugares bastante fríos, ella no tolera el frío porque, debido a su tronco, es una planta que tiene problemas de pudrición rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos nuestra planta, la vamos a resguardar. Por ejemplo, en los países donde tienen las estaciones marcadas, la vamos a guardar, y si de pronto la tienes al suelo directo, le vamos a hacer un par de zanjas por lado y lado para que el agua le drene, o si no, la vamos a colocar en terrenos elevados para que esta no tenga problemas de pudrición. Para las personas que la cultivan al suelo directo, se dan cuenta que esta planta le fascinan los nutrientes cuando llevan, por ejemplo, las hojas descompuestas. Todo esto que le podamos agregar al sustrato de este tipo de plantas va a ser muy beneficioso, y vamos a tener plantas para rato.